Buen día, usuarios y usuarias de YouTube. Bienvenidos a este tu espacio Innovación Educativa al Día. El día de hoy te presentaremos a la idea y el planteamiento del problema dentro de una investigación. Acompáñanos. Para analizar la temática, vamos a partir del problema. El problema es aquella idea o pregunta a la cual no podemos dar una respuesta inmediata. Como lo menciona Claude, dice que el problema existe desde el momento en el que se hace uso de un tiempo determinado para un estudio o para una investigación, para poder responder a cuestiones planteadas y dependiendo del contexto en el que se encuentra el investigador. Ahora, desde un punto de vista del investigador, los problemas, según su naturaleza, realiza una distinción entre el problema de investigación mediante la cuestión planteada para un carácter científico y técnico. Los problemas y la acción son los que nacen de la realización de las múltiples actividades que aseguran la subsistencia, ya sea según el grado de complejidad del problema, mediante el resultado de la fragmentación que posee un componente de complejidad, ya sea significativo, y por ello se deba aplicar una metodología moderna. El problema investigativo es el punto de partida de toda investigación, de tal forma que si no se plantea adecuadamente, no se puede hablar de una investigación científica, como lo indica Fidias Arias, donde dice que un problema es todo aquello que amerita ser resuelto, por lo que si no se busca una solución a algo, simplemente no existe. El éxito del problema pueden ser dos tipos, prácticos y de investigación cognoscitiva. Los prácticos son situaciones que necesitan de una acción para obtener una solución, como por ejemplo delincuencia, desempleo, etc. Y los de investigación o cognoscitivos son de una realidad desconocida, cuya respuesta es la solución al mismo. Las características son las condiciones objetivas que el investigador debe saber sobre lo que se propone investigar, y entre ellas están el hecho de que responda a intereses sociales, personales, políticos y que respondan a la utilización de procedimientos empíricos. Este debe ser claro, concreto y formularse en forma de pregunta. Tiene que ser factible y verificable para su respuesta o aporte a un nuevo conocimiento. Puede analizar los comportamientos de las variables y sus relaciones. No debe realizarse en casos aislados, porque generalizarse y sin usar unos juicios de valor adecuados. Puede ser novedoso, evitando respuestas de sí o no, delimitando también el espacio, tiempo y población. Para continuar, vamos a ver las sugerencias para determinar el problema de investigación. El proceso para establecer el problema de investigación debe tener claro lo que busca. Es netamente de interés ya sea personal, social o profesional. Asti Vera recomienda que los problemas de investigación deben poner atención a condiciones y contradicciones no demostradas, pueden basarse en lectura, conferencias y reflexiones personales, debe centrarse en una especificación, se deben presentar una actitud crítica y tener en cuenta a los problemas que surgen en el transcurso de la investigación. Además, examinar y evaluar problemas delimitados. En concordancia con los tipos, en investigación no se pueden identificar reglas, pero sí se pueden enumerar. Los tipos más comunes que se presentan son descriptivos, son los que se identifican y analizan las características sujeto-objeto de la investigación. Comparativos, compara fenómenos entre sí. De relación, se centra en el estudio de relaciones características de las variables del fenómeno estudiado. De opinión y actitudes, depende del investigador y se refiere a cualquier tema o acontecimiento. Explicativo, son interrogantes que llevan a buscar causas de ciertos efectos. Empíricas, se basan en teorías científicas existentes, lo que ayudan a pasar a la teoría de una ciencia a otra, aclarando contradicciones de lo que se ve en una teoría. Y las normativas están regidas a problemas prácticos que se dan en una realidad específica. Los indicios para identificar el problema investigativo parten de identificar el problema. Es necesario tener en cuenta puntos importantes y específicos, por lo que es una prioridad identificar ciertos aspectos y tener bien en claro que no siempre se podrá abarcar todos. Entre estos aspectos están las descriptivas, que analizan los factores o aspectos que son importantes en esta realidad.
Estructurales. Estudia cómo se relacionan entre sí los elementos descritos. Funcionales. Analiza qué funciones cumplen y cómo se relacionan los elementos. Demográficos. Define qué rasgos humanos y qué influencias sociales poseen. Ecológicos. Estudia en qué condiciones físicas y ambientales se dan y cómo influye estos en el problema. Conflictivo. Estudia cuáles son las causas y consecuencias del problema. Evolutivo. Analiza cómo ha evolucionado y cómo se relacionan los cambios en un problema. Y los históricos. Estudia qué caracteres sociales se presentan en el paso del tiempo. Cabe mencionar que existe también el dialéctico, donde estudia qué interés social y económico se dan en una realidad. El genético, el cual es de origen de un fenómeno. También el cultural, que investiga qué valores o prejuicios caracterizan esa realidad. Y además el proyectivo, que estudia la probabilidad de que estos fenómenos puedan evolucionar adecuadamente. Dando paso a la temática, vamos a empezar con la investigación y sus métodos. Uno de ellos, el problema metodológico. Debido al prestigio actual de la lógica y de la teoría del conocimiento, se difunde un criterio en el que se basa una correcta metodología para asegurar el proceso eficaz de una investigación. La tarea fundamental de esta disciplina será evaluar los recursos metodológicos, enseñar sus limitaciones y, sobre todo, explicar sus presupuestos y consecuencias de su empleo. Resulta sin duda una condición necesaria del estudio de un problema. Para entender el problema y el tema, el primer paso de una investigación es la determinación de un problema, es decir, el objetivo central de una investigación. Una cuestión inicial podría ser el análisis del origen del problema, cómo surge y se presenta al investigador. El problema, como lo define Astiber, puede surgir de las circunstancias personales o profesionales de la experiencia científica, ya sea propia o ajena a la sugestión emanada de la personalidad, del estudio de la propia cultura. En definitiva, podría presentar cierta agudeza que mueva nuestro interés y nos invita a buscar una solución. Para comprender el tema, es necesario plantear el problema de investigación en concordancia a la realidad planteada, ya que es considerado como un momento central y decisivo del proceso de investigación. Aún falta respuestas y conocimiento teórico que podría tener utilidad práctica, explicativa o comprensiva, que puede ser un asunto teórico o problema disciplinar que requiere ser atendido a cuestión de configurarse. En cuestión del planteamiento del problema, indica que inicia desde un proceso investigativo, lo hace con varias preguntas que no necesitan ser respuestas o respondidas, pero para poder llegar a esta solución es necesario definir y clarificar un problema. Por ello, se necesita de un conocimiento amplio sobre lo que se va a tratar, o según el problema. En cuanto al problema, mencionan que se entiende por una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada, que se define como una cuestión o situación de lo que se quiere aclarar. De allí para poder plantear el problema. Ahí primero conocemos para luego descubrirlo. También haciendo hincapié con filias arias, el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación de objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relación, incógnita por espera de respuesta. Es decir, en pocas palabras, el plantear quiere decir describir lo que es, de qué se trata y sobre todo cuál es la inquietud o duda que va a tener. Es decir, la recolección teórica, biográfica y documental y la revisión detenida del método científico son partes fundamentales para el planteamiento del problema a investigarse. Lucas Achig menciona que el planteamiento del problema consiste en identificar el aspecto central y nuclear que va a ser tratado en una investigación y de la cual se van a desprender unos aspectos complementarios. Recapitulando, podemos decir que el planteamiento del problema da un inicio en un proceso investigativo. Lo hace con varias preguntas que pueden necesitar respuesta. Para ello, se necesitan de un conocimiento amplio sobre lo que se va a tratar en el problema. Ella Sautier afirma que se entiende por problema a una pregunta surgida de una observación, más o menos estructurada. Se define como una cuestión o situación que se trata de aclarar.
A su vez, Fidias Arias menciona que el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación de objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relación e incógnita por responder. El procedimiento más adecuado sería a partir de la descripción preliminar del objeto de investigación. Paralelamente, se debe establecer un primer acercamiento al referencial teórico. A partir de la formulación del problema, nace la observación de una área peculiar de los fenómenos. El investigador rastrea problemas, o dicho más sencillamente preguntas, cuya urgencia científica o humana las hace sobresalir para ser estudiadas. Delimitar el problema ayuda a conocer los alcances y límites en el cuanto el sujeto objeto de estudio, además brinda una facilidad para su resolución. La delimitación del problema significa indicar con precisión en los interrogantes formulados, mediante el espacio, tiempo y periodo que se considera a la investigación. En este momento estudiaremos los objetivos de investigación. Para ello, Fidias Arias explica que el objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. Las características que van a mencionar a los objetivos serán que presentarán ciertas características para que lleguen a ser apropiados y utilizados en una investigación. Entre los principales están dar a conocer los conceptos que se estudiarán, indicar las variables que serán medidas, presentar los resultados que se esperan obtener con la investigación, delimitar límites y alcances. Para su formulación se usan verbos en infinitivos, tienen que ser posibles de lograr y responder al no, por qué y el de la investigación. En un trabajo investigativo se presentan dos tipos de objetivos, y estos son objetivos generales y específicos. Para concluir la temática, vamos a hablar sobre la teoría de las ideas. Las teorías de las ideas están basadas en la teoría de la realidad y la teoría del conocimiento, donde se plantea la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el inteligible. El mundo sensible parte del mundo físico en el que vivimos. En este todo tiene cambios y está sometido a este. Por ello el mundo es lo más importante en lo material. En el mundo inteligible, constituido por las ideas inmateriales, eternas, indestructibles, en este mundo no existen cambios, las ideas son inmutables. La copia inteligible parte de la idea, donde plantea, según Platón, en el año de 1931, donde indica que las ideas se ordenan jerárquicamente. Además, afirmó que existen dos mundos, uno perfecto, el mundo de las ideas, que es auténtico y real. El mundo imperfecto, que el mundo sensible en el que habitamos se lo ve a través de los sentidos. La relación existente entre la idea y las cosas plantea donde introduce dos intermediarios, el mundo sensible y el mundo inteligible, el alma y los entes matemáticos. Las ideas están imperfectamente imitadas por cualidades, es decir, entes matemáticos, ejemplificadas en números y figuras. A su vez, están imperfectamente imitadas por las cosas sensibles. ¿Qué tipo de ideas hay? Según Platón, dijo que hay una idea que corresponde a cada nombre común. Las ideas éticas y estéticas, donde menciona la ética como un objeto de estudio de la moral y de la acción humana, mientras que de la estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y percepción de la belleza como aproximación al arte. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por visitarnos. Suscríbete a nuestra página y síguenos a través de las cuentas oficiales de Innovación Educativa al Día. Gracias por visitarnos.